Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Durán Mijangos. Estoy llevando la materia de legislación en la construcción y les voy a presentar el marco jurídico de la responsabilidad legal para los servidores públicos y los particulares. Para comenzar con la presentación, primero definiremos dos conceptos importantes para la presentación, que es marco jurídico, que de acuerdo a la página oficial del Gobierno del Estado de México, es un conjunto de leyes y reglamentos, así como el marco de planeación estatal que establecen el fundamento jurídico, y la responsabilidad legal la define como la deuda, la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado. Teniendo en cuenta eso, ahora veremos este diagrama en donde explica el régimen de responsabilidad en el servicio público, el cual para el servicio público se divide en 4 elementos, como lo podemos ver en la presentación, que es la responsabilidad política, la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad para los privados, son responsabilidad política, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. El artículo 108 de la Constitución explica y define qué es un servidor público y define que los servidores públicos son los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión en la Administración Pública Federal. Y ellos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Los servidores públicos deben decir la verdad y hacer su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Ahora pasaremos a la responsabilidad política. Esta aplica tanto para los servidores públicos como para los particulares. La sanción está indicada en el artículo 110, en el que se dice que solo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales, que de ella emanen, así como para el manejo indebido de fondos y recursos federales. Y en la parte de abajo podemos ver todos los que aplican para servidores públicos y particulares, como pueden ser tanto los senadores y diputados del Congreso de la Unión, tanto como el secretario ejecutivo de la Institución Nacional Electoral y como los integrantes de los órganos constitucionales autónomos y los organismos descentralizados. En cuanto para la responsabilidad administrativa, también aplica para los servidores públicos y los particulares, y la sanción está indicada en el artículo 109, en el que se dice que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen en el servicio público. Las faltas no graves aplicadas para el servicio público, de acuerdo al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, la SIDEC, dice que son estas 9, y las sanciones para faltas administrativas no graves es la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución de su empleo, carga o comisión y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, ya sea que no cuidaron los documentos necesarios, no rindieron cuentas, no supervisaron la actuación de las personas, de las servidoras públicas, incumplieron con las funciones encomendadas, no denunciaron actos que podrían constituir faltas administrativas. En cuanto a las faltas graves, se encuentran las del servicio público y las particulares, las que se pueden decir por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales determinan 11 de estas.
que son el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida, el ocultamiento de conflicto de intereses, el tráfico de influencias, simular conductas no graves durante la investigación y la obstrucción de la justicia. En cuanto a sus sanciones, para las faltas administrativas graves, son la suspensión de 30 a 90 días naturales, la destitución, la inhabilitación, 3 meses a 20 años. La sanción económica es de 2 tantos del perjuicio causado y la indemnización del daño. Las sanciones de faltas graves para los particulares se dividen en personas físicas y las personas jurídicas o morales. Para las personas físicas se dividen en estos 3 apartados, se afecta tanto a nivel económico, que tiene que dar 2 tantos de los beneficios obtenidos, la inhabilitación, que no tiene que ser mayor a los 3 meses ni mayor a los 8 años, y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio. En cuanto a las sanciones de faltas graves para las personas morales, se divide en la económica, que igual son 2 tantos de los beneficios obtenidos, la inhabilitación, que no es menor a 3 meses ni mayor a 10 años, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas según corresponda, la suspensión de actividades, que no tiene que ser menor a los 3 meses ni mayor a los 3 años, además de detener, diferir o privar temporalmente de sus actividades comerciales, económicas y negocios. También está la disolución de la sociedad, que es la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública y al patrimonio. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, se ha incorporado a la Constitución recientemente, en 2002, en la gobernatura del expresidente Fox, en el cual dice que la responsabilidad del Estado es por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares. Esta tiene que ser objetiva y directa. Los particulares tendrán el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La responsabilidad del Estado y los municipios será objetiva y directa por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular se causan en los bienes y derechos de los particulares. Los particulares tendrán derecho a hacer exigible ante la autoridad competente una indemnización de acuerdo a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Teniendo en cuenta que la responsabilidad patrimonial son los daños que en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, estos son algunos ejemplos que pueden aplicar en el ámbito de la construcción. El primero es la trágica historia de que mueren 2 hermanas al caer en una coladera. Iban a asistir a un concierto y había una coladera destapada y se murieron las 2 al caer en ella. El segundo es una noticia muy pública que ocurrió en la Ciudad de México, en el metro, que es la tragedia de la línea 12, el cual se cayó y ocasionó la muerte de muchos ciudadanos, además de destruir vehículos y destruirse la línea. También está el caso del ciclista que cae en un bache y luego pierde la vida. Y el cuarto es el que avala indemnizar a Francés herido en accidente aéreo del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Podemos ver que en estos 4 ejemplos fue que no tenían una actividad administrativa buena y el Estado tuvo que cumplir, ya que no estaba de manera óptima. En cuanto a la responsabilidad civil, se deriva por el incumplimiento o violación a las cláusulas de un contrato civil, y su regulación se encuentra en el Código Civil, tanto federal como local, de cada entidad, y en el Código de Procedimientos Civiles. En cuanto a la responsabilidad penal, ahorita veremos la de los servidores públicos.
en la que dice que a excepción de los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, la responsabilidad penal es equivalente a la sanción para cualquier particular, pero que además de la pena de prisión, se agregaría la destitución e inhabilitación del cargo público. En Puebla se eliminó el fuero constitucional y también en Veracruz. El artículo 30 aplica ya tanto para los servidores públicos como para los particulares, en el que dice que la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, y eso lo comenta el Código Penal Federal. También una forma de ver la responsabilidad penal también se basa a base de su conducta, si fue dolosa, intencional o culposa. Ocurrió pensadamente, pero no porque así se planeara. El artículo 316 del Código Penal de Puebla dice que es responsable de cualquier homicidio simple, intencional y que no tenga señalada una sanción especial en este código. Se le impondrán de 13 a 20 años de prisión. Y el artículo 322 del Código Penal dice que los profesionistas serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. En este caso, el de los arquitectos o el de los ingenieros serán responsables de sus delitos que cometan por su profesión. Algunos ejemplos que podemos ver de responsabilidad penal es la muerte de los trabajadores, ya sea porque colapsó, fue un mal manejo, no hubo una buena estructura y colapsó y ocasionó la muerte de trabajadores. Eso fue un homicidio. También el caso número 2, en el que detienen a un arquitecto responsable de la obra derrumbada en San Martín Texmelucan, que en donde rescataron algunos cuerpos de los trabajadores, pero hizo que muchos de los mismos trabajadores y albañiles murieran y tuvieron que, bueno, la constructora, la empresa de la obra, se tuvo que pagar los gastos funerarios y liquidaciones de los trabajadores que murieron. Y otro ejemplo es este caso en donde declaran culpable al DRO del Colegio Enrique Rarzamén, donde murieron 26 personas, ya que no hizo un buen empleo de materiales y de estudio cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre, en el 2017. Todas estas fueron para las personas particulares y para las personas públicas. En cambio, este va a ser para las personas jurídicas, en donde dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia en el debido control en su organización, ya que esto es muy grave. Y aquí podemos ver algunos ejemplos que se le pueden aplicar a las personas jurídicas, que es como el cohecho, la contra de los consumos, las riquezas nacionales, la comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento y demás. Las personas jurídicas pueden llegar a disminuir su impacto si conocen el compliance penal, el cual dice que el núcleo de la responsabilidad penal de la persona jurídica sería precisamente la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de la empresa de cumplir con las normas internas y externas, independientemente de aquellos requisitos más concretados legalmente en forma de las denominadas criminal compliance o modelos de cumplimiento criminal. Y es que, en mayor medida, por ejemplo, en una constructora, a lo mejor alguno de sus trabajadores no cumplió y además de que se puede ir a la cárcel el trabajador, también tiene un impacto en la empresa. Entonces, con este medio de criminal compliance o de modelos de cumplimiento criminal, hace que se atenúe la exclusión, ya que también la empresa sí tenía
unos instrumentos como manuales, circulares, protocolos para la responsabilidad empresarial. Y entonces así es como una manera de decir que ellos sí también, pues sí eran responsables, pero fue el caso de su trabajador. Y esos son algunos de los beneficios del compliance penal. Y en cuanto a las desventajas, es que se requiere hacer este estudio y esto de inversión por expertos, ya que pues, se requiere, no se puede copiar y pegar el de otra empresa, tiene que ser estudiada y analizada, y es por eso que las empresas deciden mejor no pagar este servicio, ya que prefieren evitar este gasto, pero si se llega a tener un caso como el que comentamos, así podrían llegar a atenuar su responsabilidad. Ahora veremos algunos ejemplos de fraudes en la construcción, en el área. Y el artículo 404 del Código Penal del Estado de Puebla habla sobre el fraude de los materiales, ya sea que el contratista, el constructor, el arquitecto, emplee materiales de baja calidad inferior y también la mano de obra inferior a la estipulada. Entonces es un engaño hacia el cliente. Entonces esto se considera un fraude, ya que también puede tener un impacto para los habitantes o puede haber un sismo y la casa se derrumbaría. En cuanto a otro ejemplo, está el fraude de la inmobiliaria y este es un ejemplo que fue en Puebla, que es una pareja que casi da 1 millón de pesos por su casa y esta inmobiliaria nunca la entregó. Entonces, uno de los casos más importantes en la construcción puede llegar a ser el fraude. Gracias.